Bien, muy buenos días a todos, ¿cómo amanecen? Espero que se encuentre bien y quiero primero saludar a los que están aquí en el auditorio y los que están en casa. Qué bueno es podernos reunir. Este año ha sido complicadísimo. Ya está escuchando usted que otra vez hay amenazas por ahí de que nos van a encerrar, que en algunas ciudades ya están diciendo que hay que aislarse, en algunas hay toque de queda en estas fiestas de fin de año. Entonces imagínese, la cosa está complicada. Entonces le voy a pedir un favor y es cuídese, cuídese mucho. Vuelva otra vez a ser cansón con eso de los protocolos, de la distancia y con todo eso es necesario, porque no creo que usted quiera volver otra vez a estar en cuarentena, encerrado en la casa, o sí, no creo que eso sea lo más agradable ni lo más chévere. Entonces hay que cuidarnos. Tapabocas siempre bien, usarlo como corresponde, lávese las manos seguido, si está en una reunión siempre con su tapabocas y mantenga la distancia, eso es importante hacerlo. Entonces quiero invitarle a que esté muy atento de estas cosas. Pero bueno, esta mañana no voy a hablar del COVID ni nada de eso, sino quiero que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a estar estudiando esta mañana leyendo los versículos del 1 al 5. Y quiero que hablemos de algo importante para nuestra vida, algo que fortalece lo que nosotros somos. Apocalipsis capítulo 21, como usted pudo darse cuenta, el título esta mañana de la enseñanza es Esperanza. No como un nombre, ni voy a hablar de una persona, sino voy a hablar de esperanza, la esperanza que tenemos los cristianos, ¿sabe? En primer lugar, quiero decirle que cuando la palabra esperanza aparece en la Biblia, no es de la misma manera en que la entendemos nosotros. Para nosotros la palabra esperanza es como eso de espero ir algún día. Espero, no es algo cierto, sino que puede ser y no puede ser. Puede que sí se realice o puede que no se realice. Es una manera de nosotros expresar duda e incertidumbre frente a algo. Pero cuando en la Biblia se habla de la esperanza del cristiano, no es ninguna duda, no es ninguna incertidumbre frente a las cosas que han de darse y que han de suceder. Por el contrario, la palabra esperanza sería quizás mejor traducirla o pensarla como certeza. Algo que se ha de realizar, algo que ha de ser hecho totalmente. Ahora, ¿por qué eso va a ser realizado? Porque Dios es el que lo promete. Entonces, cuando tú leas en la Biblia que se habla de certeza, de esperanza, tienes que pensar en qué, en certeza. Esto no es algo que puede que suceda, no, eso es algo que va a pasar, eso es algo que va a suceder, porque Dios es el que lo promete. Dios es el que se ha comprometido. Pero bueno, ya habiendo aclarado esto, todas las personas, bueno, no conozco y bueno, quizás si haya alguno, por ahí exista alguno, pero la mayoría de las personas queremos y nos gustan los finales felices. Si hay algo que nos agrada de las historias es que tengan un final feliz. Escuchar al final de todo que diga y fueron felices y comieron perdices, es algo que, ay, tan chévere, que la princesa que sufrió y que estuvo en el castillo fue rescatada por el príncipe, y aunque la bruja malvada intentó separarlos y la envenenó a ella con una manzana y a él lo encarceló, etcétera, etcétera, finalmente el amor triunfó y se reunieron, y eso a nosotros nos agrada. Eso a nosotros nos llama la atención porque es algo que esperamos. Es más, no solamente es lo que buscamos que se dé en los cuentos de hadas o en las películas, sino también en nuestra vida. Que usted tenga un final feliz. Bien lo hemos dicho aquí, nadie se casa para sufrir. Usted no se casa pensando voy a sufrir, aleluya, no me caso. No, usted no se casa pensando en eso. Usted se casa pensando, vea, chévere, juntos vamos a construir, y los hijos y los nietos, y hasta que la muerte nos separe. Porque esto es algo que hace parte del ideal del hombre, los finales felices. Pero hay momentos en que los directores de cine y las películas, usted ve la historia y todo chévere y él está luchando por ella y ella lo apoya, y de repente no quedan juntos. Y esos finales a uno lo dejan como ¿qué pasó en esta película? Y usted se queda como pensando, si yo lo hubiera escrito los había dejado juntos.
Si yo hubiera hecho esa película, me habría asegurado que terminen bien, felices. ¿Por qué? Porque eso es lo que anhelamos. No tenemos la expectativa ni esperamos que suceda algo como que el final no fue el anhelado, el final no fue feliz. No, eso no lo esperamos. Bueno, vamos a leer estos versículos, y estos versículos son un final. Y presten mucha atención. Versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. El libro Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo, así comienza el libro de la revelación de Jesucristo, y Juan es el que escribe este libro. Y entonces cuando nosotros leemos el libro Apocalipsis, estamos viendo lo que ha de suceder, estamos viendo el final de la historia, estamos viendo cómo ha de terminar el drama de la historia humana, el drama del hombre, de la humanidad. Ahí estamos viendo, y estos versículos que acabamos de leer, estos 5 versículos, nos describen cómo ha de ser ese final. Hay algo que quiero que usted se fije en esto, y es cómo ha de ser ese final. Pero antes, para poder comprender por qué así, necesitamos entender qué pasó. ¿Sabe? Yo quiero que usted se fije en 3 cosas. Primero, bueno, esta mañana quiero que se fijen 3 cosas. Primero, lo que perdimos, y segundo, lo que tendremos, y finalmente que usted aprenda cómo lo vamos a tener, cómo lo vamos a obtener, o cuándo lo obtendremos. Y entonces, si ese es el final, ¿por qué ese final es descrito ahí en Juan? Usted escucha y ha escuchado, y eso es algo muy normal y corriente en las personas hoy día, que se hable acerca de lo malo y la mala situación, lo malo que está el mundo, lo pésimo que está el gobierno, lo pésimo, bueno, etcétera. Usted escucha todo eso. Usted nomás póngase a mirar un poquito de noticias o Facebook o cualquier cosa de estas, y va a encontrar una cantidad de noticias que hablan de lo mal que está la sociedad. Ahora, y tenemos que reconocer que sí es cierto que está mal, que hay cosas que no son, pero tenemos que saber juzgar por qué. Ahora, ¿qué fue lo que perdimos? ¿Qué fue lo que sucedió? No vamos a leer Génesis, pero usted conoce la historia. Usted sabe la historia, y esto no es un mito, esto no es un cuento, esto no es algo inventado, pero usted sabe, Dios creó al hombre y lo colocó en una situación ideal, en una situación perfecta, en una situación en donde Dios se relacionaba con el hombre. Dice ahí el relato que Dios caminaba en el huerto y se encontraba con Adán. Y entonces la presencia de Dios era evidente y manifiesta. Y quiero que tú entiendas algo cuando hablamos de la presencia de Dios, y es que hay 2 maneras en que la presencia de Dios se manifiesta. La primera es una presencia, digámoslo así, permítanme usar ese término, latente. No es evidente, pero está. Y yo quiero que usted comprenda esto: Dios no ha abandonado el mundo, y Dios está en todo lugar. Dice el Salmo 139: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? Dios está en donde, en todo lugar. Eso es una presencia latente. Está en todo lugar, aunque no es evidente, pero hay una presencia que es manifiesta. Una presencia que sí es evidente, que solamente Dios la ha dado a conocer. Por ejemplo, recuerde usted la historia del tabernáculo, lo dedicaron a Dios, y dice que bajó una nube
e inundó ese tabernáculo. Dice que los sacerdotes no podían estar en ese tabernáculo. Esa era la presencia de Dios simbolizada en ese humo. Esa era la presencia de Dios. Bueno, en el huerto del Edén, Adán no tenía la presencia de Dios latente, no, era evidente. La descripción que ahí encuentra usted en Génesis es que Dios caminaba y Adán lo veía, hablaba cara a cara. Eso lo perdimos por causa del pecado. Ahora Dios no se relaciona con el hombre de la misma manera que se relacionaba con Adán por causa del pecado. Eso separó a la raza humana de Dios, lo apartó, lo alejó. Y entonces ahora en el mundo persiste esa presencia de Dios latente, mas no la evidente. Ya no es así. Esa presencia ya en el mundo no está de esa manera. Los cristianos ahora tenemos la presencia de Dios en el Espíritu Santo, lo cual es una bendición. Pero perdimos ese privilegio que tenía Adán. Pero también cuando usted lee Génesis, usted tiene una descripción de la tierra. Usted encuentra cómo la tierra estaba organizada, cómo la tierra se veía, y usted no encuentra violencia en la tierra, no encuentra ninguna de las convulsiones que hoy atormentan y que hoy padece la tierra, como son los terremotos, los maremotos, todos esos tsunamis, huracanes y todas las cosas esas tragedias que suceden, que el hombre entiende y piensa que eso es normal y natural. No, así no era al comienzo, así no era al principio. La tierra fue maldecida por el pecado del hombre. Y entonces ella misma sufre convulsiones, ella misma está atormentándose tanto que el apóstol Pablo dice en Romanos 8 que la tierra gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios, para que ella sea libre de la maldición a la cual fue sujeta, no por voluntad propia. Dice, la tierra fue maldecida por el pecado ¿de qué? Del hombre. Y entonces la naturaleza nos es enemiga, la naturaleza es contraria. Los animales temen al hombre, pero si usted se descuida, la relación del hombre con la naturaleza es una relación de subordinación, es dominarla, destruirla, usufructuarla. Bueno, usted sabe lo que ha sucedido. Pero así no era el comienzo. Tanto que en el capítulo 3 de Génesis, cuando se menciona el castigo para Adán, para el hombre, dice que trabajarás con el sudor de la frente de la tierra y ella te producirá cardos y espinos. O sea que antes no era así. ¿Cómo era Adán? Yo no sé cómo sería, y podría uno ponerse a pensar cómo sería la vida de Adán allá con Eva. Se levantaba, cogía una fruta, no tenía, yo no sé si el trabajo que tenía, pues poner el nombre a los animales, pero todo era bendición. Imagínese usted hoy día no tener que colocar que abono y que no sé qué, y rogar a Dios que llueva, porque es que la tierra, y que de pronto usted creció la tierra y viene una plaga y se le daña la cosecha, o un gusanito y se le tiró todo. No, así no era, así no era. Pero la tierra fue maldita por el pecado del hombre. Eso lo perdimos. Pero también otra referencia aquí importante, y ahorita vamos a mirar bien en Apocalipsis, es lo que sucedió con el hombre. Mire, el plan de Dios para el ser humano era simplemente esto. Le dijo Dios a Adán y a Eva: mire, esta tierra es para que ustedes la disfruten, para que ustedes la administren. Y le dijo a Adán y a Eva: fructificados, multiplíquense, disfruten. ¿Cuál era el plan de Dios para el ser humano en la tierra? ¿Todas esas guerras y todos esos conflictos que hay? No. Pero el pecado trajo eso. El plan de Dios, claro que implicaba en algún momento el desarrollo de la cultura y el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de una organización como los gobiernos que hoy vemos, pero bajo ninguna circunstancia eran de la misma calidad. No.
Hoy los gobiernos y las autoridades se erigen y en lugar de servir al pueblo se sirven del pueblo. Ese no era el plan de Dios. Y Dios no pensó el mundo para dos personitas, Adán y Eva, sino lo pensó para toda la raza humana. ¿Cómo hubiera sido esto? Pero lo perdimos. Lo perdimos. El pecado entró y dañó la relación entre Adán y Eva, dañó la relación de pareja, pero dañó también las relaciones entre los hombres, y entonces unos se aprovechan de los otros, etcétera, etcétera. Ese no era el plan de Dios, lo perdimos. Y entonces, fíjate, la tierra fue maldita. Perdimos esa presencia de Dios manifiesta, evidente. Y el hombre, en sus relaciones, en todo lo que él tenía con su prójimo, también fue dañado. Y algo más, no había muerte. No había muerte. Mire, a causa del pecado, y usted tiene que leer Génesis capítulo 3 y leerlo muchas veces porque usted va a entender por qué estamos como estamos. No había muerte, pero en el momento que Adán y Eva pecaron, la muerte entró. Y yo quiero que usted entienda también la muerte de dos maneras. Una muerte como un estado final. Todos los hombres hemos de morir. Eso entró así. Pero también la muerte como un proceso en desarrollo. Estamos muriendo. Porque te enfermas. Y la enfermedad te va matando poco a poco. Y en realidad decimos que estamos vivos, pero otra forma de decir, empecé a morir. Me voy a demorar en morirme 60 años, 70 años. Porque eso fue lo que le pasó al hombre. La vida de Adán no fue diseñada para eso. Por el contrario, si él no hubiera cogido ese árbol de la ciencia, si no hubiera cogido el árbol de la vida, ¿dónde estaría el abuelito Adán? ¿Enfermedad habría existido? No, pero el pecado dañó y entonces la muerte entró, y primero como un estado definitivo, final. Todos hemos de morir, pero también como un proceso en desarrollo. Estamos muriendo. Y aunque a veces nosotros damos la vida por sentada, a veces nosotros damos la vida como que la tenemos asegurada y garantizada, la verdad es que no. Usted para morirse nomás necesita estar vivo. Y creo que el COVID, esta pandemia, ha enseñado eso a muchas personas. No interesa si tienes buena salud, buen estado físico, si eres joven o abuelo, estás en riesgo. Eso entró. Y usted se pregunta, ¿y por qué la enfermedad? Bueno, ahí está. Porque el pecado dañó los planes que Dios tenía. No había muerte, no había dolor, sufrimiento, no, eso no existía. Eso no existía. Esos padecimientos. Pero también la muerte tiene que entenderse como una muerte espiritual. El hombre murió espiritualmente. Yo no sé, nosotros aquí en la iglesia hemos hablado muchas veces de esto, pero estas son épocas en que tenemos que recordar esto que hemos perdido. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque hay una esperanza. Y entonces quiero que te fijes en el final de la historia. Ya empezamos con, esto es como pareciera un cuento. Todo bien, después viene el conflicto, el pecado, y ahora Dios está restaurando. Y hay un final feliz. Y entonces mira lo que dice ahora sí Apocalipsis capítulo 21, dice, versículo 1 y 2: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En primer lugar, el final de la historia es que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya esas convulsiones, terremotos, que calentamiento global y todas esas cosas ya no existirán. Y algunos eruditos no se han puesto de acuerdo. Yo prefiero entenderlo literalmente, y es que va a ser nuevo totalmente. Pero algunos sostienen que Dios va a regenerar este mundo, etcétera. Dios va a hacer un cambio.
Pero bueno, lo importante aquí es que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya, si usted cosecha, si usted colocó una matica aquí, le va a salir un árbol gigantesco con miles de millones de frutos. Y usted va a decir, esto sí es una bendición. Sí, Señor, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y ahí en el versículo dice, el versículo 1 al final dice, y ya no habrá, y el mar no existirá más, y el mar ya no existirá. Y la pregunta es, ¿y por qué el mar no existe? ¿Por qué cielo nuevo y tierra nueva y el mar no existe? Bueno, en el libro de Apocalipsis y en los Salmos también se usa ese mismo símbolo. El mar representa a los pueblos, a las naciones o a los gobiernos humanos. Recuerde que en Apocalipsis, ¿de dónde es que sale la bestia? Del mar. ¿Sí? Ay, la bestia esa sale ¿de dónde? Del mar. Recuerden las visiones de Daniel, ¿de dónde salían los 4 imperios? ¿De dónde? Del mar. Ah, muy bien. Entonces el mar es un símbolo de los pueblos, de las naciones. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo aquí Juan? O más bien, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios a nosotros? No solamente habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, habrá una forma de gobierno humano que será totalmente distinto a lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Usted tiene que ver esa esperanza, usted tiene que ver eso, cómo se va a dar al final. Mire, hermano, a veces estamos tan acostumbrados a lo que hemos perdido y a la realidad que tenemos ahora. Estamos tan acostumbrados a esa situación que padecemos hoy, que no nos cabe en la cabeza que un día pueda haber completa felicidad y completa justicia y completo gozo. No nos cabe a veces en la cabeza eso. Pero lo cierto es que sí lo va a haber. Pero en segundo lugar quiero que te fijes en lo siguiente. Versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Recuerdan que perdimos la presencia de Dios? Bueno, el final de la historia es que Dios estará en medio de su pueblo y Él habitará con ellos, no temporalmente, sino eternamente. El tabernáculo que levantó Moisés en el desierto era un símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y entonces cuando usted lee Levítico, usted encuentra esas órdenes: sean santos porque yo soy santo. Claro, porque Dios estaba en medio de ellos, el pueblo debía ser santo. No podían vivir como se les ocurriera, no, debían ser santos. Pero esa presencia de ese símbolo va a ser ahora perfecto, real, cuando Dios esté en medio de su pueblo. Es más, dice que ya no habrá necesidad de sol, porque Dios mismo será la luz que iluminará esa ciudad, ese mundo perfecto. Imagínese, usted ya tiene que estarse llenando de ilusiones y aleluya, eso se va, como que se ve chévere eso. Sí, tiene que estarse llenando de esa esperanza. Pero mire, el versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y entonces, eso que vamos a morir o eso que estamos muriendo se acabará, porque cuando Dios restaure el mundo, cuando cambie toda esta realidad, ya no habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor. ¿Sabe qué dice el libro de Isaías? Hablando de esa tierra nueva, que el león comerá pasto como el buey, y que el niño jugará con la serpiente. Hoy día eso ni locos. Usted no le deja a su hijo a una culebra por ahí, olvídese. Así no sea venenosa, olvídese, usted no hace eso. Pero llegará un momento en que el bebé podrá jugar con una serpiente, cascabel, o bueno, esas bien bravas, mortales, y no pasará nada. Dice que comerá polvo. Y dice que los leones, los animales, los carnívoros, ahora comerán ¿qué? Pasto. A alguien le podrá parecer esto irrisorio, pero lo cierto es que habrá un cambio de la realidad que hoy estamos viviendo, y no habrá más sufrimiento ni más dolor. Pero quiero
llegar a esto que es lo más importante de esta mañana. Versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Por qué sucede este cambio? No es por el desarrollo del hombre, no es por el desarrollo de la sociedad, no es por el progreso de la cultura, no, es porque Dios mismo va a irrumpir en la historia humana. Es porque en un momento se manifestará nuestro Señor Jesús, y las escrituras lo dicen claramente: vendrá sobre las nubes, y esa será la alarma, el punto de partida de la transformación de esta realidad, mi querido hermano. Ahorita llega Navidad, el 24 de diciembre, ya el jueves. Imagínense, 20 de diciembre hoy. A pesar de, ya se está acabando el año. El 2020, a pesar de, ya le quedan poquitos días a este año, 11 días y se acabó. Esperemos que el 21 sea mejor, dirán algunos. Sí, este año. Y cuando llega Navidad, ¿en qué es lo que tú piensas? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? Los pueblos de la Biblia, Israel, Judá, ellos tenían una esperanza, porque ellos sabían lo que había perdido. Y cuando ellos leyeron a Isaías, cuando ellos leían a los profetas, y en la mayoría se hablaba de esos tiempos futuros excelentes, mejores, ellos estaban anhelando un día la manifestación de esos tiempos. Por el momento lo estaban sufriendo, por el momento lo estaban padeciendo, pero llegaría un momento en que la historia cambiaría totalmente. ¿Cuándo sería esto? Cuando el Mesías viniera. Cada mujer, cada virgen de Israel que quedaba embarazada tenía en su cabeza, en su seno, la esperanza de que iba a ser la madre ¿de quién? Del Mesías. Ellas no sabían cómo se iba a dar esto, que el Espíritu Santo. Y entonces las que eran del linaje de David, del rey David, las que sabían que mi tatarabuelo fue rey en Israel, ellas tenían la esperanza de que ese hijo iba a ser ¿qué? El Mesías. Por tanto, cuando nacía en un hogar de estas mujeres un bebé de estos, era una esperanza de ¿qué? Ay, me llegó el niño por fin. No, la esperanza de un cambio, así como lo estamos leyendo en estos versículos. La esperanza de la restauración de todas las cosas que se habían perdido. ¿Qué es lo que tú piensas cuando llega Navidad? Cuando llega Navidad es un tiempo para recordar todo lo que perdimos. Sí. Ay, es que la Navidad es un tiempo feliz. Sí, claro que es feliz, pero también es para recordar ¿qué? Lo que perdimos. Es para recordar que la situación en la que estamos no fue la que Dios tenía para nosotros, y que hay algo mejor. Y quizás Dios te ha bendecido, gracias a nuestro Señor por eso. Quizás las cosas te han ido bien en la vida, aleluya. Pero eso no es lo excelente. Eso que tienes todavía no es lo mejor. ¿Y qué es lo que tú piensas cuando llegan estas fechas? ¿En el regalo que vas a comprar nada más? ¿En la ropa que hay que estrenar? Algunos piensan es en la pachanga. El 24, no, eso que COVID ni que nada, así sea con tapabocas, eso bailamos. Otros piensan en la cena de Navidad. ¿Qué será? Y los planes que hacemos para Navidad son: venga, nos vamos a reunir en tal casa, y entonces los regalos, y entonces lleve la comida usted, haga esto, vamos a hacer esto, y esa noche los juegos. Y no pensamos en lo que hemos perdido, y no pensamos en la esperanza de su regreso. ¿Sabe? El pueblo de Israel anhelaba eso. Por eso cuando llegó el Mesías y algunos entendieron y comprendieron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios enviado al mundo, en que el que iba a cambiar la realidad, le alabaron como Dios, como Rey y Señor. Le hicieron entonces, usted sabe, cuando iba a entrar a Jerusalén, ramas y todas las cosas, mantos, porque lo estaban ungiendo como el Rey que iba a cambiar y a traer nuevos tiempos.
Pero ¿qué pasó? Nuestro Señor Jesús vino, y eso ya hace ¿cuánto? 2000 años aproximadamente. 2000 años en que Él ya estuvo en medio de nosotros. ¿Y la cosa ha cambiado totalmente? No. Y entonces, es que todavía hay algo más. Con su regreso, con su venida, perdón, los tiempos de refrigerio, de paz, de consuelo para el hombre iniciaron. Y llevan 2000 años adelante. Y por eso, aunque el mundo esté patas arriba, tú y yo podemos sentirnos felices, porque hay una esperanza, porque nuestro Señor Jesús vino al mundo y empezaron los tiempos de refrigerio. Y yo puedo decir, tú puedes decir, soy feliz, amén, aunque el mundo está así, pero soy feliz, porque tenemos esperanza. Pero hoy, para ti, ¿tienes el anhelo por la segunda venida de nuestro Señor Jesús? ¿Por el regreso? ¿Por su regreso? Porque si tú quieres un final feliz, tienes que anhelar que Él regrese pronto, porque eso es lo que dará inicio a la transformación de este mundo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que cuando Él regrese, nosotros, los que somos hijos de Dios, seremos llevados al cielo. Y aquí empezará una transformación, eso aquí, la tribulación y bueno, etcétera, etcétera. Pero nosotros estaremos con Él y allá estaremos en una fiesta y se llama las bodas del Cordero. Invitación personalizada. También hay inscripción, ¿no? Su nombre tiene que estar registrado en el libro de la vida. Allá hay un ángel que va, usted, sí está escrito, siga, su puesto es en tal lugar. Aunque a usted le parezca chistoso, así es. Y estaremos allá. Mientras todo esto aquí será una cosa terrible. Y cuando, como dice el apóstol Pedro, el fuego funda los elementos y transforme todo esto, regresaremos con Él, con la nueva Jerusalén. Ese es el símbolo de la iglesia, el símbolo de su pueblo. Y estaremos con Él en el cielo nuevo y en la tierra nueva por toda la eternidad. Pero ¿tú recuerdas eso en estas fechas? Porque la Navidad se convirtió en una cosa comercial, en una cosa de negocio, en una cosa, entonces aquí cerca hay una cuadra que en Navidad, eso como que el 15 de diciembre, la tapan y eso colocan ahí negocio hasta el 5 de enero, 6 de enero, 7 de enero y se acabó. Y eso es lo que el mundo quiere vender. Esta es la época para que usted gaste, para que usted no sé qué se olvide. No, esta es la época para reflexionar en lo que hemos perdido y en lo que nuestro Señor Jesús cuando regrese nos entregará. Esta es la época para hacerlo. Este es el tiempo para que tú recuperes otra vez esa reflexión en casa y digas: Señor, ven pronto. Ven pronto. Manifiéstate, porque cuando eso suceda, este mundo cambiará y ahí sí que veremos los tiempos de felicidad. Ahí sí que veremos los tiempos de alegría y de gozo. Y entonces, si no estás pensando en eso, si no estás reflexionando en esto, has perdido el significado de la esperanza. Lo has perdido y has perdido la oportunidad de estos tiempos. Nadie sabe cuándo nació el Señor Jesús. No sabemos. La fecha no se sabe. Pero que nació. Y eso es lo importante. Él vino y fundamental para nosotros, regresará. Póngase en pie. Póngase en pie. Y yo quiero que entonces tú pienses en esto que hemos hablado esta mañana. La esperanza. ¿Qué esperanza tienes tú? ¿Qué esperanza tienes? ¿La esperanza de la pinta del 24? ¿La esperanza de la pinta del 31? Pues es muy poquita esperanza esa. Está esperando muy poquito.
y no es la esperanza de su regreso. Ese sí, aleluya. Señor, gracias, porque tú vendrás, tú viniste y con eso empezaron los tiempos de refrigerio y de gozo para la humanidad. Pero tú regresarás y cuando lo hagas, Señor, todo será transformado, todo será diferente. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad desaparecerán y tú estarás en medio de nosotros y no habrá más muerte, no habrá dolor. Señor, anhelamos esos momentos, esos tiempos, anhelamos que tu presencia esté con nosotros. Ven, que no perdamos de perspectiva esto en estas fechas, en estos momentos, en estos tiempos de celebración y de festejos. Que no perdamos eso, que tú has de regresar y que tú cambiarás todas las cosas, Señor, que tú lo harás, que no lo perdamos de perspectiva, Padre Celestial. Por favor, Señor, por favor, te lo pedimos, te lo pedimos. Ven pronto, Señor Jesús. Amén, aleluya. Dale un fuerte